Bienvenidos a la clase de hoy. El tema es la vida de oración de Jesús. ¿Cuánto sabemos de la oración en la vida de Jesús? ¿Y cuánto de lo que sabemos tiene una sólida base bíblica? Sé que cuando estamos iniciando esa intimidad con Dios, cuando estamos haciendo el hábito de la oración, nos hacemos muchas preguntas y tal vez ha pasado por sus pensamientos cómo oraba Jesús, cuándo lo hacía, qué decía Jesús, y hoy vamos a hablar sobre ello. Quiero decirles que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne y vivió como hombre en la tierra, así como usted y yo. Sufrió tentaciones, el dolor de la muerte de un ser querido, sufrió hambre, sed, difamación, angustia, traición, y todo esto lo hizo como hombre. Y muchos nos preguntamos cuando estamos atravesando por este tipo de circunstancias que les acabo de mencionar, nos preguntamos cómo fue posible que Jesús se mantuviera íntegro y devolviendo siempre bien por mal, dándolo todo aunque pocos le agradecieran, y se mantuvo santo. Muchos dicen que él pudo hacerlo porque era Dios. La verdad es que él dejó su trono y se despojó de su gloria, de su divinidad, para venir en carne, es decir, como hombre, así como usted y como yo, en un cuerpo físico. Así vino Jesús. Él se despojó de toda esa divinidad para poder vivir como usted y como yo vivimos aquí en la tierra. Entonces era el Hijo de Dios, pero vivía de forma humana. Así que él dependía de la comunión que tenía con el Padre. Todo lo que Jesús sufrió y cómo se mantuvo íntegro delante de Dios y de los hombres se resume a que él tenía una comunión con su Padre y dependía de esa comunión, de esa relación. Juan 5:19 dice: por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí estamos viendo cómo Jesús vivía totalmente bajo la voluntad, bajo el dominio del Padre, y eso era posible a que él cada día iba a la oración, iba a conectarse con el Padre, a escuchar su dirección, a conocer la voluntad de él, para entonces luego vivir manifestando todo lo que había recibido en el secreto. Ahora vamos a entrar en el tema, ya vamos a desglosar entonces cómo era esa vida de Jesús. Vamos a ver algunas características, exactamente 9 características les voy a dar. Hay muchísimo más que aprender y que conocer sobre la vida de oración de Jesús, pero hoy yo les voy a dar algunas solamente de estas características que ustedes pueden leer en la Biblia. Y yo puedo invitarles en este momento a que si usted quiere ampliar este conocimiento y este tema, lea estos libros de los evangelios donde está toda la vida de Jesús y aprenda sobre él. Él es nuestro modelo a seguir. Y la primera característica es que Jesús acostumbraba a orar. Oraba con dedicación y asiduidad, es decir, oraba con frecuencia, oraba con puntualidad y con aplicación constante. Eso quiere decir asiduidad. En segundo lugar, la oración de Jesús estaba integrada a su vida y a su misión. Y les voy a dar algunos versículos. No voy a poder leer todos para poder avanzar en el tiempo. Ustedes lo leen. Siempre es bueno tener allí a la mano la Biblia para ir dándole fundamento a cada enseñanza. Marcos 1:21 al 26 habla cómo él participa de la oración del día sábado en la sinagoga. En Lucas capítulo 3 versículo 21 vemos cómo
mientras Jesús oraba, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Él aplicó la oración incluso en el momento en que estaba siendo bautizado. En Lucas capítulo 4, usted va a encontrarse con que Jesús, antes de iniciar su ministerio o la predicación, en su ministerio se retiró al desierto para ayunar y orar durante 40 días. También vemos en el mismo libro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 13, cómo Jesús, antes de elegir a sus 12 discípulos, pasa la noche en oración. ¿Haciendo qué? Pidiendo la dirección y la aprobación del Padre. En el capítulo 10 usted va a ver también a Jesús alabando y dando gracias al Padre. Otras traducciones dicen que eran 72, que eran los discípulos de sus discípulos que estaban siendo enviados para evangelizar. Y allí también Jesús dio gracias. Allí también Jesús oró. Vemos en Marcos capítulo 6, versículo 46, cómo Jesús, después de una larga y agotadora jornada de enseñanza al pueblo, vemos a Jesús retirándose de la multitud a orar. Entonces ya aquí en todas estas citas bíblicas que les estoy dando, ya ustedes pueden darse cuenta cómo a lo largo de la vida de Jesús, Él integraba la oración en todo momento. Y sigamos viéndolo en Marcos 1:35, dice que Jesús, o vemos que Jesús buscaba lugares y momentos para estar solo y poder orar con libertad y entrega. Podemos ver que era un tiempo prolongado. Jesús comienza a orar, léanlo allí en Marcos 1:35, a horas de la madrugada, y ya en la mañana Simón y sus acompañantes le buscaron. Ya se había hecho de mañana, ya había salido el sol. Entonces Jesús oraba prolongadamente. Siempre se preparaba. Nunca Jesús salía al público, hacia las multitudes. Nunca vemos a Jesús afrontando su día de una forma descuidada o de una forma, digamos, improvisada o sin estar preparado, sino que Él siempre se preparaba, Él se fortalecía, Él se llenaba de la presencia de Dios allí en la intimidad, en la oración. Y luego entonces dice la palabra de Dios que salieron. Él dice, vayamos a los pueblos cercanos, vayamos a las aldeas, vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces esto es un gran ejemplo de nuestro Señor Jesús. En cuarto lugar tenemos la oración de Jesús. Es un encuentro de intimidad con el Padre. Cuando Jesús ora, se dirige a Dios llamándolo Padre. Cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Él se dirigía a Dios como Padre. Ahora escuchen bien esto que les voy a desglosar aquí. La palabra Abba caracterizaba a Jesús. Esta significa papi o papaíto. Era una manera sencilla que utilizaban los niños para dirigirse a su padre. Este término arameo, nacido en el lenguaje familiar y que era en su origen una palabra infantil, no se encuentra en ningún lugar en las oraciones judías, pero esta frase o esta palabra caracterizaba a Jesús. Era la forma como Él se dirigía a Dios, como Abba Padre, como papito o como papi. Era esa forma tan cercana, con tanta confianza, con tanta amor y humildad se dirigía Jesús a nuestro Padre Celestial. No era como padre gruñón, el padre severo o el padre lejano, sino era muy cercano. Esta palabra tenía esa connotación, ¿no? De como un niño llama con mucho cariño
a su Padre. La quinta característica es que Jesús conoce la Escritura y ora con ella. Podemos verlo en el relato de la tentación, cuando estaba en ayuno, 40 días de ayuno y oración. Podemos ver cómo Jesús citó las palabras cada vez que el maligno venía a hablarle, a tentarle. Él le respondía con las Escrituras. No le respondía de una forma personal, sino a través de lo que ya estaba escrito, que era la palabra de Dios. Con eso Jesús demuestra allí que conocía muy bien la palabra del Padre y la utilizaba en su oración para defenderse, para establecer su posición, para hablar de su identidad. Él utilizaba la Escritura. Entonces lo puedes buscar en Marcos capítulo 15, versículo 34. También puedes encontrar cuando Jesús estaba orando ahí en el Getsemaní. Él estaba orando con las palabras del Salmo 22. Puedes buscarlo y te vas a sorprender. Aún cuando él estaba sufriendo, cuando él estaba en esos momentos de tanto dolor, él recitaba la palabra de Dios. La sexta característica es que Jesús ora en los momentos difíciles. Cuando se enfrenta a decisiones, cuando debe discernir cuál es la voluntad de Dios y en la adversidad. Se lo puedes ver en Marcos 9:29. Él decía que habían ciertos espíritus malignos que salían solo con ayuno y oración. Él lo decía porque ya lo había comprobado. Él había comprobado el poder que había en la oración acompañado del ayuno. Entonces él por supuesto lo practicaba, él por supuesto lo aplicaba en su vida y con esa autoridad lo decía. En Marcos 14:32 en adelante puedes ver cómo Jesús se retira a orar para buscar la voluntad del Padre. En ese momento en que ya él estaba por ir a la cruz, ya él sabía que el momento se acercaba. Era un momento difícil, un momento aterrador. Puedes leerlo en Marcos 14:32, pero en ese momento que él está enfrentando este terror, estamos hablando de un Jesús que era humano, pero que estaba revestido de Dios. Estamos hablando de su vida de oración, que era hombre como usted y como yo, y que él se enfrentaba a todas estas emociones porque sabía que estaba a punto de ser crucificado, estaba a punto de morir, y en ese momento tan difícil él clamó a Dios, o sea, se anticipó y oró al Padre, y él estaba al parecer en un dilema de querer no tener que morir tal vez en ese momento. En Marcos 15, versículo 34, allí lo vemos, ya luego de haber orado en el Getsemaní, ya estando en la cruz, próximo a la muerte, él una vez más ora al Padre. Entonces, todo lo que les estoy hablando, sea desde la niñez de Jesús allí en la sinagoga, orando y compartiendo la palabra, liberando y manifestando el poder de Dios, hasta el momento de la crucifixión, estaba presente en la vida de Jesús la oración. La séptima característica: Jesús da gracias al Padre. Él reconoce la gratitud del amor de Dios y lo alaba. Marcos 14:22 al 24. Haciendo énfasis en el versículo 23, dice que Jesús bendice y da gracias en la última cena. Cuando partió el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, y luego tomó de la copa. Ahí estaba la oración presente, dando gracias a Dios en todo momento. En Mateo 11:25 vemos una oración de alabanza al Padre. En Juan 17:23 y 24, Jesús orando reconoce el amor del Padre. No se los voy a leer porque me llevaría tiempo leer todas estas citas, pero es importante que usted las lea. Marcos 6:41, Jesús bendice los panes y los peces y los multiplica
Aquí tenemos yo recibo esto como una revelación de multiplicación. Cuando Jesús bendice los panes, da gracias a Dios y sucede una gran multiplicación. En el mismo libro de Marcos, capítulo 8, versículo 8, en la segunda multiplicación de los panes y de los peces, vuelve a dar gracias al Padre, es agradecido y alaba a Dios. En Juan 11, 41 y 42 se dirige al Padre para darle gracias porque siempre lo escucha. Eso lo hizo antes de resucitar a Lázaro, en ese momento que estaba allí frente a la tumba. Es impresionante leer. Jesús estaba quebrantado, había llorado y le dice al Padre: gracias porque tú me escuchas. Agradeció en ese momento antes de resucitar a Lázaro. Entonces vemos que Jesús da gracias al Padre, reconoce la gratitud del amor de Dios y lo alaba. Octavo lugar, vemos otra característica, y es que la oración de Jesús contagia, despierta interés y anima a los demás. Al parecer, Jesús no oraba de la forma tradicional. Vamos a ver qué dice Marcos 11, versículo 22 al 25, Mateo 7, versículos 7 al 11 y Lucas 11:1. Allí tenemos algunas citas de cómo la oración contagiaba y despertaba interés y animaba a los demás. A ver a Jesús hablando de: si tú pides, se te va a dar; si tú tocas la puerta, se te va a abrir. Jesús enseñando a sus discípulos, porque los discípulos le habían visto orando y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar, queremos orar. Habían visto que era importante la oración para Jesús y que había algo allí, una clave para el éxito que tenía Jesús. Todo lo que Él manifestó en su vida, todo ese carácter, todo ese poder, todas esas virtudes que Él manifestaba, yo supongo que los discípulos decían: es importante, vemos que Jesús oraba y queremos que nos enséñanos a orar. Él inspiraba definitivamente a sus discípulos de muchas formas, con sus enseñanzas y con su ejemplo lo hacía. Así la Escuela de Dimensionamiento para Intercesores como visión tiene el ser ese organismo promotor de la oración, levantar a los avivadores de la oración, como Jesús lo hacía también, no solamente diciéndolo, sino también aplicándolo, dando el ejemplo. En noveno lugar, vemos que Jesús superó los formulismos de la oración judía, que consistía principalmente en recitar oraciones de memoria, y se dirige a Dios con palabras sencillas, podemos decir que con un lenguaje cotidiano. Jesús era sincero, Jesús era espontáneo, Jesús realmente desarrolló esa intimidad y esa relación y una comunión con el Padre. Parece que Jesús vino en medio de un tiempo donde habían costumbres y dogmas de hombres. Él lo llegó a decir, se habían adoptado estos dogmas. Eso era lo que la iglesia en aquel tiempo, los líderes eclesiásticos en ese tiempo y el pueblo en general, su vida de oración era un dogma. El pueblo judío oraba 3 veces al día. Tenían una oración matutina y vespertina y una oración al mediodía. Dios quería asegurarse de que sus padres le repitieran a sus hijos aquellos portentos. Ya con el paso del tiempo ya no era sino simplemente una repetición, era una letanía, era simplemente un recitar que Jesús vino a transformar. Jesús vino y dijo: yo quiero relacionarme con el Padre de madrugada, y lo hacía sencillamente.
Cuando los judíos solamente oraban, recitaban en la mañana una oración, recitaban a mediodía una oración y recitaban en la noche, Jesús se relacionó con el Padre. Como les decía, lo hizo de una forma fresca, renovada, espontánea, porque reconocía la necesidad que tenía. Y Jesús vino a rescatar o a establecer esa forma de oración con Dios. Una forma sencilla, espontánea, fluida, sin patrones, y que fuera de corazón, desde un corazón sincero. Esta es la enseñanza de hoy. Es una enseñanza donde no me he querido extender en muchas explicaciones, porque pues allí le estoy dejando las citas bíblicas para que ustedes puedan meditarlas, más que conocer, ¿verdad? Ese conocimiento lo lleven a la aplicación. Y quiero invitarles que hoy oren conmigo para que podamos entrar en esa relación, o podamos continuar, porque ya empezamos. Ya al entrar en esta escuela es una señal que estamos dando de que queremos, de que ya hemos empezado y de que queremos seguir avanzando, seguir creciendo en nuestra vida de oración, en la vida de oración de Jesús. Y quiero llevarte en este momento a que tú puedas identificar aquellas cosas que necesitas trabajar, necesitas renunciar. ¿Para qué? Para ir en ese crecimiento, para ir en ese fluir de tu vida de oración como lo hacía Jesús, espontáneamente, sinceramente y efectivamente. Y entender que todo lo que vives, lo que te toca vivir, sea adverso, sean retos, sean desafíos, debes llenarte del Señor Jesús y manifestar el carácter del Padre, manifestar la identidad del Padre, la unidad con el Padre. Debes manifestarla como lo hacía Jesús. Vas a responder a través de haberte preparado en oración. Vas a responder a tu vida cotidiana con templanza, con los frutos del Espíritu. Vas a responder de acuerdo a la palabra de Dios, como nos lo muestra Jesús cuando fue tentado, y vas a salir victorioso. Así que ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias. Gracias por esta enseñanza, gracias por lo que hoy he aprendido acerca de la vida de Jesús. Hoy renuncio delante de ti, oh mi Dios, a la inconstancia, a la impuntualidad, a las reacciones incorrectas que tengo ante la vida, ante las circunstancias difíciles, a la toma de decisiones fuera de tu voluntad. Quiero tomar decisiones de acuerdo a tu dirección y no a mi opinión. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, cada cosa que voy a hacer en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida ministerial, en el llamado que tienes para mí, así como lo hizo Jesús, que al momento antes de salir a predicar tu palabra, de salir al ministerio, oró. Así también yo quiero, en el nombre de Jesús, orar, y quiero renunciar a esa forma de tomar decisiones de una manera impulsiva, sino que quiero ir a tu presencia cada día. Ayúdame, Señor, a ir a tu presencia cada día, a llevar todos mis asuntos, para que seas tú
dirigiéndome. Así que yo renuncio a la independencia, renuncio a ser independiente, renuncio a ser autosuficiente. Jesús en ningún momento se demostró autosuficiente, sino que iba a buscar tu voluntad. Así yo quiero hacer, buscar tu voluntad y no dar por sentadas mis decisiones propias como si son tuyas, sino antes llevarlo todo a la oración. Renuncio en este momento, renuncio a la ansiedad que me hace vivir ocupado, vivir afanado, Señor, entretenido en los negocios de la vida sin ir a la oración. Renuncio a la ansiedad, renuncio al afán y hoy oro para que tú me ayudes a ejercitar el dominio propio, me ayudes a ejercitar, Señor, esa vida íntima contigo, de yo poder apartarme en el silencio por tenerte cercano. Y en el nombre de Jesús yo declaro que tengo esa vida de oración sencilla, esa vida de oración sincera, donde puedo acercarme a ti con un corazón confiado, con un corazón seguro, creyendo que tú me amas. En el nombre de Jesús renuncio en este momento a las tinieblas, renuncio al desconocimiento y yo declaro que voy a comenzar a llenarme de tu palabra para poder orar conforme a tu palabra, conforme a tu diseño. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo renuncio a vivir como una persona necia, como una persona que desconoce tu diseño, que desconoce tu verdad y tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tenga esas peticiones, esas oraciones sean certeras, porque son de acuerdo a tu corazón. En el nombre de Jesús, yo vengo orando en esta hora, declarando que en los momentos difíciles de mi vida iré a ti. Renuncio a caer en depresión, renuncio a caer en autosuficiencia, renuncio a caer, Señor, en orgullo, en altivez, renuncio a la ingratitud, renuncio al desamor. Declaro que soy agradecido, que aprendo a darte gracias en mis oraciones, que desarrollo una vida de gratitud en todo momento, dándote gracias por lo que eres, por lo que haces y por lo que harás, dándote gracias, alabándote, reconociéndote en todos mis caminos, Señor. En el nombre de Jesús te pido perdón por ser ingrato, te pido perdón, Señor, por desconocer tu presencia en mi vida, pero ahora retomo ese reconocimiento de tu amor, siendo agradecido delante de ti en todo momento, al momento de comer, al momento de levantarme, al momento de caminar, de actuar, de acostarme, de descansar. En todo momento ser agradecido y tener una alabanza en mi boca, en el nombre de Jesús. Y oro para que yo pueda crecer y desarrollar esa intimidad contigo de tal manera que pueda contagiar a otro, que pueda despertar a otros, Señor, ese interés de también orar, de también entrar en tu presencia, de que otros se animen a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos todo formulismo, rompemos en el nombre de Jesús todo legalismo en nuestra oración y entramos en una relación genuina, profunda, fluida y sincera. En el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Amén.